no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, amén. Buenas noches, padrecito. Felicidades por su cumpleaños. Oh, eso no había de sacar hoy. No quería que se supiera. Bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes para conversar, reflexionar juntos sobre un tema que el Papa nos ha propuesto. Ahora se los digo, pero primero vamos a encomendarnos a Dios, vamos a ponernos en su presencia, abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él nos guíe y para que ustedes también que siguen estas charlas puedan ir más allá de aquello de lo que nosotros podamos compartirles. Buscamos simplemente como pues marcarles una ruta, abrirles una brecha para que ustedes puedan ir más adelante. ¿Sí? Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre nuestro, que nos has dado la vida y nos llamas también a vivir en tu presencia, gracias por el don de la fe que recibimos en nuestro bautismo. Gracias por el don del Espíritu Santo, del cual somos templos vivos. Gracias por su presencia en nosotros, que es Él quien nos ilumina, quien nos fortalece, quien nos va también haciendo la obra de la transformación de nuestra vida, para ir configurándonos poco a poco y con la gracia de Dios, transfigurándonos y convirtiéndonos cada vez más en la persona de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. San José, ruega por nosotros. Bien, con esta última intercesión, pues ya les anunciamos el tema del que vamos a hablar hoy en esta ocasión. Ustedes saben que seguramente pues se dieron cuenta que el Papa Francisco escribió una carta apostólica que salió a la luz para toda la Iglesia en el 8 de diciembre del 2020, declarando en ella un año dedicado a San José. Una carta que él tituló de esta manera: Patris Corde. Son dos palabras en latín, que ya en español pues vienen a significar con corazón de padre. Quizás pudieras explicarnos un poquito por qué el Papa en algún momento él habló, quizás no formalmente, sino con una reunión así sencilla, explicó el por qué escribía esta carta y con este título de San José. Sí, el Papa nos da la clave para entender el significado de su carta en esa reunión. Él dice, la he titulado Con corazón de padre. Y decía que Dios le confió sus tesoros más valiosos, más preciosos, que eran Jesús y María. Y al mismo tiempo, San José correspondió plenamente con fe, con ternura, con coraje, con corazón de padre. Por eso, fíjense qué bien que puso ese título a esta carta. Y la escribe con motivo de los 150 años del aniversario en la que el Papa Pío IX o Pío IX
declaró a San José patrono de la Iglesia Católica. El Papa Pío IX lo declaró el 8 de diciembre del año de 1870. Entonces, pues 2020 se estaban cumpliendo pues estos 150 años. Por eso el Papa quiso pues escribir esta carta, una carta sencilla, son pocas páginas, ¿sí? Pero son páginas muy condensadas en donde él va a escudriñar un poco en la persona, partiendo de los escritos del Evangelio, de lo que conocemos y se habla de San José. A partir de ahí hace una reflexión muy bonita y una reflexión que es muy válida y muy actual para nosotros, porque él va presentando como las virtudes, las actitudes fundamentales que tuvo San José y que hoy son de verdad bien importantes para nosotros, para todo cristiano hoy. Recuerdan que la vez pasada, la última charla que tuvimos, hablamos de honra a tu padre y a tu madre. Hoy quizás esto podríamos pensar como que vamos a dedicarlo más a los papás y a las mamás, porque vale para los dos, vale para todos, como ya decía, pero pues más bien como que queremos enfocarla por ese lado, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar retomando algunos textos que hablan de la persona de San José. Son sobre todo el Evangelio de Lucas y más Mateo, quienes van a hablar de quién fue San José, ¿sí? Pero curiosamente, tú lo decías hace un momento, se habla de San José y no hay una sola palabra de San José en la Biblia. Sí, no. De hecho, el tema de San José es como un poco complicado para los católicos que somos flojones para estudiar, para investigar, porque se habla muy poco de él. Entonces, cuando haces investigación para saber quién era San José, en qué condiciones desposó a María, todo eso no viene en la Biblia. Tienes que buscarle por fuera. Sí hay literatura que habla de él, pero bueno, en este sentido se tiene que tener mucho cuidado y ser muy responsable de no tomar como hecho esa literatura. Explico más o menos un poquito la historia de San José antes de la anunciación, de la encarnación sobre todo. De que vivieran juntos. De que vivieran juntos, en qué situaciones, cómo se dio todo eso, eso no viene en la Biblia. Entonces, por eso nosotros creo que conocemos muy poco de San José. En realidad fue fundamental en la formación de Jesús, porque son de esos que pasan desapercibidos, pero que son indispensables en la formación de un niño, de un joven, de un adulto. Toda la costumbre judía que tenía que ver con la lectura de salmos, con su relación con la Torá, todo era por el padre, no era la madre la que estaba ahí. Sí. La Biblia habla mucho de María, que María dijo esto, María hizo aquello, y de San José no. San José siempre estuvo firme, siempre estuvo presente, nunca descuidó la formación ni espiritual, ni humana, ni tampoco en la calidad de enseñarlo a leer, escribir, porque pues en ese tiempo no había escuelas, no había universidad a donde ir y todo eso, pero Jesús sabía todo eso, y en todo eso estuvo San José presente. Bueno, entonces mire, vamos a ir dando algunos rasgos, pero luego, claro, o sea, hay que jugar un poco con la imaginación para ponerlo en un contexto histórico, ¿sí? Una primera cosa que podemos decir de San José es que el Evangelio de San Mateo nos habla del capítulo 13, versículo 55, ¿sí? No sé si nos lo pudieras leer. Claro que sí.
¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ya hay una primera descripción del oficio de José, ¿sí? Y ya con el oficio podemos darnos cuenta también a qué clase pertenecía, ¿sí? En qué mundo se movía. Y si conocemos un poquito también el contexto social, político, económico, incluso religioso del tiempo, podemos ubicar a San José como una persona sencilla, humilde, no una persona, pues digamos, de la alta aristocracia, sino más bien, pues es el hombre trabajador también, por otra parte, ¿no? No es este el hijo del carpintero. Cuando Jesús empieza a predicar, cuando Jesús comienza a hacer milagros, la gente comienza a admirarse de él y dicen, bueno, ¿acaso de un hijo del carpintero puede salir alguien así tan famoso o con tantos poderes? ¿Sí? Después también se habla en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Habla también de cuál era su situación así en relación a María. El nacimiento de Jesús, Mesías, sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Comprometida. En otras palabras, en otras partes dice desposada. Desposada. ¿Sí? Entonces, es todavía una situación en la que cada uno vive en su propia casa, en su propio ambiente, ¿sí? Pero ya está la promesa de llegar a formar un matrimonio entre ellos dos, ¿sí? Sin embargo, pues aún no lo son. Hoy podríamos comparar, estaban en una etapa de noviazgo, pero ya en un noviazgo serio, no a veces como los noviazgos de hoy que pues están hoy muy bien y mañana quién sabe, ¿no? Sino ya en un noviazgo, ya en vistas a un matrimonio, quizás ya hasta con planes y hasta viendo dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, ya quizás preparando pues también ese espacio en la casa, en ese núcleo familiar, en cómo se componían en ese tiempo, pues también las familias, ¿sí? También tenemos en esa misma línea, también Lucas nos habla en el capítulo 1, 27, por ahí también. Sí, dice, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Sí. El linaje directo es de San José, es de David. De María no se dice que sea de linaje real, ¿sí? En cambio San José sí, viene de ese linaje real, ¿sí? Y luego después Mateo va a hacer toda la genealogía, ¿sí? Desde David hasta José, y María ahí no entra, ¿verdad? Pero es meter toda esa línea también de la descendencia, ¿sí? Hombre justo, por ahí también nos habla San Mateo de San José, el capítulo 1, versículo 19. Sí, dice, José su esposo era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente. Pensó abandonarla en secreto. Ese versículo encierra cosas preciosas, bellas, ¿sí? Maravillosas, dignas de contemplarlas, de saborearlas y de aplicarlas también un poco a nuestra vida. ¿En qué sentido? ¿Sí? Un hombre justo. El término justo dentro del Antiguo Testamento, ¿sí? Se refería también o está hablando de un hombre santo, era justo, es decir, era un hombre que realmente era un hombre cabal, entero, completo.
que un hombre lleno de Dios, lleno de una humanidad y de una sensibilidad humana tremenda. Coméntanos algo de esto también, ¿no? Sí, no quiso repudiarla, no, todo eso, o sea, es... Sí, María se había comprometido ya en el templo a permanecer virgen, ¿sí? Entonces, como ya estaba próxima a la edad en la que ellos normalmente se casaban, que tenía que ver mucho con su primer periodo, trataron de protegerla. Entonces, encontraron una solución para esto, diciendo, bueno, hay varios varones aquí, que en antiguo se decía justos, lo que ahora nosotros conocemos como santos. Bueno, ahora entendemos más la mecánica de santificar a una persona, porque pues en primer lugar ocupa estar muerto, ¿no? Para ser santos. Entonces nosotros a lo que aspiramos es a ser justos, y ya se dará la santificación más adelante, ¿no? La canonización. La canonización, como con el mecanismo que lleva. Pero entonces ellos, para protegerla de que no peligrara su promesa de permanecer virgen, dijeron, vamos encontrando entre los varones mayores de edad, por eso en las pinturas se representa a San José como una persona mayor. Entonces, juntaron 8 o 10 varones, y entre ellos eligieron a ver a cuál entregaban desposada a María. Claro que con la promesa de que iban a respetar el voto de castidad que tenía María. La virginidad. La virginidad, sí. Entonces los juntaron, y en esa reunión cuentan que pasó algo extraordinario. La vara que llevaban los hombres justos también significaba cierto poder, cierto nivel. Dentro de lo justo que eran ellos, la vara de San José brotó una florecita. Por eso también muchos pintores, sobre todo pintores, algunos escultores, ponen a San José con una vara que tiene flores alrededor, como un milagro por medio del cual Dios señalaba que era la persona con la que María tenía que estar. Claro que él hacía la promesa de respetarla castísimamente en todos los sentidos. Entonces, cuando después viene la situación de que ya están comprometidos y San José quiere repudiarla en silencio, porque primero que nada, él respetó su promesa hacia María, que no le iba a causar daño. Entonces dice, pero ahora sí no tengo más que 2 o una. Si se dan cuenta los sacerdotes, van a decir que pues con tu promesa, ¿cómo que está embarazada? Ese era por un lado. Y luego, por el otro lado, ¿cómo le hacía? Pues no era su hijo, ¿no? Y él no sabía todavía que nada. Entonces, el primer sueño que tiene San José, y esto es muy significativo, los sueños, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, si tú tienes un sueño, por hermoso que sea, cuando te despiertas, tú dices, pues no fue más que un sueño, ¿no? Si tus conveniencias lo ven de alguna forma, dices, pues fue un sueño y nada más, y no te comprometes a otra cosa. San José ahí nos da el primer valor de fe que tuvo él. Él dijo, es un sueño, pero fue un ángel que se me apareció, que me dijo, no repudies a María, porque el hijo que va a tener es del Altísimo, por obra del Espíritu Santo concibió. Y al día siguiente se levantó y como si nada hubiera pasado. Sí. Y ya entonces esa adopción que tuvo él como padre, la llevó a cabo. Y es la primer muestra de fe que tuvimos con San José. Muestra de fe, muestra de respeto, muestra de valorar a aquella mujer que se le había confiado, ¿no? Sí. Fíjense qué grande respeto. Porque para no juzgarla. Tampoco quiso denunciarla, porque él sabía que si la denunciaba, la iban a juzgar como una mujer infiel. Y en ese entonces las mujeres infieles eran lapidadas. Entonces, él estaba demostrando en su tiempo, y nos demuestra hoy actualmente, lo que es la fidelidad en las promesas de la ternura, del trato con tu pareja. Tú prometiste un día, o tú soñaste un día, porque en él todavía fue un sueño.
Sin embargo, dijo, no, a ella no le va a pasar nada. Y después vamos a ver en todas las que se mete por proteger a María. Y a Jesús. Y a Jesús, Sí. ¿sí? La primera parte de lo que tú hablabas, lo del bastón, lo del bardo, el nardo que aparece ahí, hay mucha otra bibliografía que se llaman evangelios apócrifos, ¿sí? Es decir, relatos evangélicos que no fueron aceptados, metidos en el canon de la Iglesia Católica como inspirados. Sin embargo, hay muchos datos que se pueden considerar como verídicos. Por eso, pues ahí se queda eso, o sea, como algo que... Y que engranan muy bien, Sí. que engranan muy bien en la lógica de las cosas. Dices, pues sí, o sea, sí da así. O sea, sí. Sí, embonan muy bien con lo que era la cultura La cultura de ese tiempo, de ese momento, ¿sí? Entonces, no es dogma de fe el creer en la vara de José y en la... Sí, no. Ni cómo llegó a comprometerse con María, ¿no? Sí. Es tarea que hay que hacer de meterte, investigar, buscarle, y desgraciadamente hay muy poco acerca Sí, de San José. y quedarte un poquito en que es también, pues es como completar todo la verdad que está de fondo. Sí, y esa parte es, cuentan que sucedió así. O sea, Sí. cuentan. No hay una certeza Sí, porque muchas veces en la veracidad. nos quedamos en estas cosas que no son las esenciales de la revelación y las tomamos así como que, pues entonces ya, si no fue cierto, entonces no voy a creer. Si no floreció la varita, no voy a creer, ¿sí? Entonces, como que por ese lado también hay que atenernos mucho más a lo que sí es, pues, palabra de Dios y dogma de fe, y que tampoco es a veces cuestión de meternos mucho en cosas que no sabemos si fueron así o fueron, Sí, no. o fueron ciertas o no, ¿sí? Bien, seguimos un poquito hablando de quién fue San José, ¿sí? Lucas 22. Lucas 2, 22, por ahí nos habla también. Un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como manda la ley del Señor. Fiel, fíjense, en ese momento pues la revelación de Dios fue a través de la ley, ¿sí? Entonces, Él es obediente a la ley, ¿sí? La obediencia ya se ve muy bellamente reflejada en San José. Y fíjense que a veces pensamos que quienes tienen que ser obedientes son los hijos, y hasta una cierta edad. Y después ya, si llegaste a los 18 años, quizás ya no tengas que obedecer, ya te las vales por ti solo. Y sin embargo, la obediencia hay que verla en un contexto mucho más amplio. Es el mismo Jesús que nos enseña a vivir en obediencia. Y esa obediencia es en último término a Dios. Pero la obediencia a Dios, a su voluntad, tiene mediaciones. Tiene sus mediaciones. Y entonces tenemos que estar atentos a las mediaciones de lo que Dios nos va revelando como su voluntad, ¿sí? Para que nosotros vayamos caminando por el camino, porque Dios quiere que avancemos hacia Él, hacia la santidad, ¿sí? Vean, una mediación de la voluntad de Dios es la ley, fue la ley para José, fue una mediación. O sea, Dios me está manifestando su voluntad a través de esta ley. Hoy podemos decir una mediación, y bendita mediación de la voluntad de Dios es la palabra de Dios, es el Evangelio, es la revelación que Jesús nos dejó en su Evangelio, en su doctrina. Otro medio, pues es también
los acontecimientos, que ya en otros momentos hemos también hablado de eso, o sea, cómo Dios nos va manifestando su voluntad y hay que ir siendo obedientes. Obediente es el que escucha, el que sabe escuchar, ¿sí? Shema Israel, una expresión que usaron muchísimo los profetas para llamar la atención al pueblo y decirle, atento, afina el oído porque Dios te va a hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ser una persona obediente si no escucho? Entonces vamos a ver cómo San José también es una persona que escucha. Ven, lo que hablaba ahorita Eugenio, José, en sueños, Dios le revela, ¿sí? Es otra mediación. Para él fue una mediación bellísima, ¿sí? La que él tuvo para poder descubrir lo que Dios quería de él, ¿sí? Entonces, no olvidemos que la obediencia es a Dios, pero a través de mediaciones humanas. Y claro, la obediencia implica también una actitud de humildad para decir, no lo sé todo, no lo tengo todo, no lo puedo todo y tengo que estar atento a ver por dónde Dios me va a hablar, ¿sí? La obediencia implica también fe. Sí, y en esa parte de la ley, muchos pensamos, ¿qué tiene de religión la ley, no? Porque la ley, pues lo entendemos como el conjunto de normas que hacen posible la convivencia entre las personas sin que haya sobresaltos y define las cosas que son de uso común, las que son particulares, cómo se debe de respetar lo particular, cómo se debe respetar. Pero eso Jesús lo aprendió de San José y Jesús lo llevó a lo magnífico, ¿no? Uh-huh. Hasta cuando le pusieron trampas de que, oye, ¿a quién es el que le tenemos que dar? A Dios, y no se anda con medias tintas, dice, no, dale al César lo que es del César. O sea, la ley es la ley también en lo económico, no si nos conviene o a ver qué haces, no, la ley es la ley. Sí. Y eso se aprendió en casa. Ahora, Jesús termina, ya en el Evangelio escuchamos relatos como este. Maestro, come, le dicen los discípulos en aquel momento del encuentro con la samaritana, ¿no? Maestro, come. Yo tengo otro alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Estamos seguros de que también San José contribuyó muchísimo humanamente para que él fuera aprendiendo a obedecer. José también tuvo un papel importante en la obediencia que Jesús fue aprendiendo desde el hogar, ¿sí? Porque luego después, más adelante, va a decir también que se perdió en el templo, ¿sí? Y después de haberse perdido en el templo, y después de que María le dice, ¿cómo nos haces esto? Mira que tu padre y yo anduvimos buscándote por todos lados, ¿sí? Dice que regresa a Nazaret y les permanece obediente. Sí, esa parte es muy bella. Ese pasaje normalmente es mal entendido por todos porque en esas caravanas que se hacían era muy común que los niños los juntaran y hubiera 3, 4 encargados de llevar a los niños, jóvenes más bien, no tan niños, jóvenes de 12 años, 8, de ahí más o menos, fueran todos juntos con alguien que los iba cuidando. Las mujeres iban aparte y los hombres iban aparte. Entonces no era raro, ahora sí que personificar esta parte del Evangelio, porque muchos creen, es que se les perdió, es que no se les perdió, viajaban separados. Entonces, en el primer momento en que llegan a estar juntos en un poblado, es normal imaginarse, ¿no? Oye, María, ¿cómo estás? No, muy bien. ¿Tú? Oye, ¿y el niño? ¿No viene contigo? No viene contigo. No, tampoco. Bueno, vamos a buscarlo con los niños. Y resulta que tampoco estaba con los niños. Entonces, bueno, como todos padres hacen, vamos empezando de aquí de donde estamos hacia atrás a recorrer los caminos a ver dónde se quedó por ahí él, ¿no? Entonces, cuando no se entiende esta parte de la historia, como eran las costumbres, es muy fácil malinterpretar, se les perdió. De hecho, esta parte es muy conocida como el niño perdido y encontrado en el templo.
Quinto misterio. ¿Sí? Y esa parte que dice el Padre, que es bellísima, Jesús le dice, pues que no saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre. Él empezaba ya a dar luz de ese descubrimiento interior que tenía, y empezaba a cuestionar a los que sabían de religión, que eran todos los que estaban ahí, que más que enseñarle estaban admirados de la sabiduría del niño para su edad. Y esa parte que viene enseguida, es así, no tiene nombre, ¿no? Y Jesús se somete a la autoridad de sus padres. No dice de María nada más, dice a la autoridad de sus padres. Y viene el premio por someterse a la autoridad de los padres. Y fue creciendo en virtud, en edad, en gracia, en sabiduría. En gracia, en sabiduría. No olvidemos esa parte de la sabiduría. Eran los hombres las que se los transmitían inclusive a las mujeres hijas, no nomás a los varones. En ese entonces, bueno, ahorita dirían que la costumbre esta de que la igualdad entre los géneros, en aquel entonces era brutal la diferencia. Era producto de la historia, o sea, así era la costumbre. Y no tenían ningún problema las mujeres en ese entonces con lo que sucedía como sucedía ahí. Pero es curioso que para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, que somos tan radicales con las mamás, de que no, mi mamá. En aquel entonces no, por eso es asombroso encontrar tanto de María en las escrituras y tan poquito de San José cuando la situación era al revés en esos tiempos. Sí. Luego hay dos cosas también en estos relatos, que Jesús va creciendo en sabiduría, en gracia. Fíjense, Jesús va experimentando y conociendo a Dios de una manera diferente. Pero seguramente la figura paterna de San José ayudó, favoreció mucho para que Jesús fuera descubriendo a Dios como un padre. Descubrirlo como un padre, que es lo que después él va a proclamar, a predicar a un Dios que es padre. Yo creo que San José tuvo mucho que ver en esa experiencia de descubrir a Dios como Padre. Y tuvo que ver también San José y María. Tuvieron que ver mucho en esa actitud de obediencia que él fue practicando, ¿sí? Y abriendo esa obediencia no solo a San José y a la Santísima Virgen, sino abriéndola también al Padre, en una relación que fue creciendo, en una relación personal, una relación que aprendió también a vivirla con José y María, ¿sí? Entonces, hay cuatro sueños que San José va a obedecer fielmente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Mateo 1:20. Ya te traigo de un lado para otro. Mateo 1:20. 18. Sí. 20. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Sí. Esa segunda parte pues ya la comentamos, pero fijémonos en la primera parte. Ya lo tenía decidido, ya tenía su plan, ya tenía su proyecto. Y era bueno repudiarla en secreto, ¿sí? ¿Para qué? Para que no fuera lapidada, ¿sí? Para que no perdiera su fama y todas las cosas transcurrieran así, dejándoselas a Dios. Y él tenía su proyecto y era bueno, muy loable. Pero Dios tenía otro proyecto mucho más grande, sí, mucho más bello, que enaltecía a él como papá adoptivo, ¿sí? Y lo llevaba a una actitud mucho más, digamos, más llena de Dios, ¿sí? Es decir, recíbela, no la repudies, ¿sí? Entonces,
esto es otro ejemplo para nosotros ahorita de cómo San José puede ser fundamental en lo que hacemos nosotros, porque muchas veces tenemos planes excelentes de ayudar de este modo, de aquel otro, y Dios de alguna forma mete su mano, nos trunca las cosas, y mucha gente se desespera y empieza a renegar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que como San José, Dios tiene una visión más amplia de las cosas, ve a futuro, ve por tu bien. Entonces, si las cosas no salen bien, aunque tus decisiones son buenas, no te desesperes. Lo más seguro es que Dios tiene algo mejor. Y es lo que platicábamos en otras veces, ¿no? Si quieres ver que Dios se ría de ti, pues platícale tus planes y te los va a cambiar. Te los va a cambiar porque Él está buscando lo mejor para todos. Uh-huh. Sí, seguramente José también era un hombre de mucha oración. ¿Sí? Bueno, tenemos también ahí el 2.13. 2.13. De San Mateo. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Otro momento en el que también José renuncia, seguramente ya tenía sus planes de regresar a Nazaret, de ya regresar a la casa, después de que ya habían hecho incluso la purificación de María y la presentación del niño. Y sin embargo, Dios le presenta otros planes. Levántate. Ahora sí, un plan también muy duro, muy difícil, salir del país. Vean, Jesús, María y José también fueron migrantes. Experimentaron lo que era vivir fuera de su propia tierra. Ahí podemos imaginar todo lo que pudieron haber pasado. Y que seguramente no fue un día, 2 días, sino mucho tiempo. Este es el segundo sueño que tiene José, la huida a Egipto. Podemos imaginar pues todo lo que habrán pasado, pero fíjense cómo José en silencio, va siendo el protagonista de todo lo que va sucediendo. Él es el que va llevando las riendas de los acontecimientos, ¿sí? Haciéndose cargo de María y de Jesús, pero Él es el protagonista, ¿sí? Pero fíjense qué protagonismo tan bello, ¿sí? Va en silencio. Él va haciendo solo lo que Dios le va pidiendo. Ni va publicando, ni va renegando, ni se va desesperando, va simplemente escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Hay otro pasaje muy interesante en donde se narran los 2 siguientes sueños que tiene José. Antes nomás poner tantito énfasis en esto. Hoy en día es muy fácil pensar, bueno, pues voy a hacer la voluntad de Dios en esto. Pero imagínense, San José, ¿cuántas veces dejó de trabajar donde estaba trabajando? Porque ya así, de un día a otro, cambiaban las situaciones. Y no renegaba, fíjense, cambiaba de trabajo. Yo pregunto, de los que estamos ahorita y tenemos un trabajo, ¿quién de nosotros sería capaz de dejar el trabajo, dejar la ciudad, dejar a los familiares, irse a otro lado con total incertidumbre de qué voy a hacer allá? Claro que tenía su oficio. Y en todos los lugares siguió trabajando en lo mismo, pero dejabas clientes, dejabas conocidos, dejabas una fuente de sustento. Y José se encargó de la economía de la encarnación, o sea, no era nada más pues saco para la papa y ya, no, o sea, estaba preocupado por el proyecto de Dios sobre la humanidad, estaba preocupado por la Virgen María, y estaba preocupado por sacar adelante la situación. Eso sí, siempre sin llamar la atención, siempre sabiendo estar en silencio. Una santa decía, San José dice más en su silencio, porque no encontramos ni una palabra de él en la Biblia. Pero nos damos cuenta de todo el peso que tuvo en la historia de la salvación. Su trabajo,
sus sacrificios. Sí. Bueno, regresamos. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Hasta ahí. Luego. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Hasta ahí. Ahí vemos ya el tercer sueño en donde Dios le habla de regresar ya a su tierra, ¿sí? A su tierra. Entonces él va ya dispuesto a quedarse en un lugar que ya seguramente tenían preparado. ¿Sí? Y todo era incierto, nada era segurito de que vas a llegar y ahí vas a vivir tranquilamente un rato. Eran situaciones en las que apenas llegaban al lugar donde el sueño le había dicho que tenía que ir, y ahí surgía otra complicación. Porque ya viene un pero. Pero al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Ven, ahí está el cuarto milagro, ¿sí? Perdón, el cuarto sueño, ¿sí? A ver, avisado en sueños, tiene que ir a donde Dios lo está mandando, ¿sí? Bien. San José también fue testigo de la adoración de los pastores, ¿sí? Bueno, está antes aquello de buscar un lugar donde habitar, donde pasar la noche o donde quedarse unos días antes de regresar a su tierra. Lucas 2:7, ¿sí lo tenemos? Estando ellos ahí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Había lugares en donde podían llegar los peregrinos. Y pues José, juntamente con María, buscaron, tocaron puertas, quizás hasta con parientes, pero ya estaba todo ocupado. ¿Sí? Vean, ¿dónde nace Jesús? ¿Fuera? ¿Excluido? ¿Cómo va a ser también su muerte? Fuera de la ciudad, ¿sí? Excluido para identificarse con los excluidos. ¿Sí? Jesús también fue testigo de la adoración de los magos. ¿Sí lo leemos? Había unos pastores en la zona que cuidaban por turno los rebaños. Perdón. Sí, sí. A la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman. Miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Gracias. El Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel en ese momento se les juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios, diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían: crucemos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos han comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que habían dicho del niño, y todos los que lo oyeron se asombraban
de lo que contaban los pastores, pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían anunciado. Quisiera resaltar dos cosas aquí. Primero, las señales en donde van a encontrar al Salvador. No es un palacio, no es una casa lujosa, es en un pesebre, envuelto en pañales. ¿Sí? La pobreza, ¿sí? La exclusión en las que Jesús nace. ¿Sí? Las señales son interesantes, son importantes tenerlas en cuenta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde podemos encontrar también a Dios? ¿Sí? Y la otra que quería también así como remarcar es cómo se volvieron los magos, llenos de alegría, alabando a Dios, por lo que habían visto y oído. Sí, la alabanza a Dios, la gloria a Dios, la experiencia de Dios en nosotros brota siempre de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, ¿sí? Es decir, la fe nace del encuentro, la fe en Jesucristo, en Dios, nace de haber experimentado una presencia de Él en nosotros, ¿sí? Por eso Jesús también siempre va a estar diciendo esto, vengan y vean, les dirá a aquellos dos discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho también, la fe no es un conjunto de conocimiento, la fe es una experiencia. Y las experiencias nos transforman como transformaron a aquellos dos pastores. ¿Sí? Y luego también vemos, pues fueron testigos de aquellos magos que llegaron también para ofrecer lo suyo. Leemos un poco de este acontecimiento. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle. Al oír, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que él, toda Jerusalén. Hasta ahí, déjale. Herodes, ¿quién era? El poder. El poder, sí. Aquellos magos, ¿quiénes eran? Unos hombres que ni eran reyes, ni eran magos, eran buscadores de la verdad. Iban buscando la verdad. Vean el contraste entre el poder que busca sus propios intereses y aquellos hombres que van buscando la verdad. ¿Sí? Bien. En estos dos, tanto en los magos como en los pastores, están respectivamente representados el pueblo de Israel por los pastores. ¿Sí? La salvación es para el pueblo de Israel, ¿sí? Como primeros, ¿sí? Receptores de la salvación. Pero luego la salvación está abierta a toda la humanidad representada en los magos. ¿Sí? ¿Algo que quieras comentar? Bueno, me tomé la libertad de sacar algunas citas de algunos santos refiriéndose a San José. Y encontramos, por ejemplo, San Basilio decía, ¿qué ángel o qué santo ha merecido ser llamado Padre del Hijo de Dios? Solo a San José se le ha dado ese título. Pablo VI decía, San José es el modelo de los humildes que el cristianismo eleva a grandes destinos. Alfonso María Ligorio. Mi patrono. Tu patrono. Patrono de los moralistas. Sí, y mi papá también se llama así. También tu patrono. Mientras José vivió en compañía de Jesús,
creció tanto en méritos y en santificación que aventajó a todos los santos. Aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, oír y no oyeron, le fue dado a San José no solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, apretarlo contra su pecho y cubrirlo de besos. ¿Quién dijo Eso lo dijo San Bernardo. Ya casi, padrecito, no te desesperes. No, tú échale. Santa Teresa de Jesús dijo: no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que no haya dejado de hacer. Y es que ella promovía mucho esta advocación. A San José. Y a San José. San José reunió a la plenitud de la sangre, pero encontró la paternidad del Espíritu. Perdón, San José renunció a la paternidad de la sangre, pero encontró la paternidad del Espíritu. Eso lo dijo el Papa León XIII. Dios prefirió a San José antes que a otros santos para que fuese en la tierra el cristianismo esposo de la el castísimo esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de su hijo único, Pío IX. Y así encontramos muchos de los santos le daban su verdadero valor a las acciones, actitudes de San José. Muchas gracias. Entonces, del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre de 2021, pues estaremos celebrando a San José y les invitamos pues para que ustedes también pues valoren o valoremos esta figura, este santo, que hoy sigue siendo un santo muy actual también. Es una figura cercana a nuestra condición humana, muy cercano, ¿sí? La vida nuestra como la de él están tejidas y sostenidas pues por acontecimientos como los que él pasó, ¿sí? Y vean cómo desde ahí pues se elevó a la santidad, ¿sí? Todos podemos encontrar en San José al hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta, oculta, un intercesor para nosotros, un apoyo, un guía en tiempos difíciles, como también los estamos viviendo, como él los vivió. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Fíjense, pues esto es toda la dinámica y la lógica ilógica de Dios, ¿ya? Para ser grande hay que ser pequeño, para ser importante hay que saber esconderse, para hablar hay que hacer, ¿sí? Hablar más con los hechos, ¿sí? Los grandes serán humillados, los humildes serán enaltecidos, y esa es la figura de San José, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a dejar ya este tema. Y luego nada más una cosa, qué manera de seguir pasando desapercibido, ¿no? En su momento supo pasar desapercibido y a 2000 años y pico de su vida y de sus acciones sigue pasando desapercibido. Sigue estando el trabajo hecho sin llamar atención, sin buscar aplausos. Y San José no se puede entender un mecanismo que haya unido el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento sin San José. San José fue pieza clave para unir esas dos cosas y por medio de Jesús darle plenitud a todo el Antiguo Testamento que nos sirve de base, pero toda la revolución que hizo Jesús, todo eso, el mecanismo ahí atrás oculto que no llama la atención, fue San José. Muy bien, gracias. Yo creo, si les parece, les invitamos a que busquen esta carta escrita por el Papa, váyanla leyendo y si Dios nos permite, la próxima semana seguiremos hablando todavía un poquito más de San José, porque hay las notas que el Papa
va mencionando de él y vamos a ir tratando de aplicarlas más a nuestra vida, ¿sí? Entonces nada más, si nos permite, vamos a terminar con la oración que el mismo Papa nos deja de San José al final de esa carta, ¿sí? Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga y que estén pasándosela bien. Cuídense mucho y aquí nos vemos, con el favor de Dios, la próxima semana. Chao. Nos vemos. Vamos al pastel, padrecito. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy